A orillas del río Sella, en Cangas de Onís, están Perulles, Cuencu y Llano, pueblos de la parroquia de Margolles, sumergidos en un paisaje rural entre el mar Cantábrico y los picos de Europa. Aquí crecieron nuestros protagonistas, aquí aprendieron a caminar, a trabajar la tierra y a mirar cada día el mismo horizonte, sin imaginar que un día lo cruzarían. No fue una vida fácil. Todo giraba en torno al campo y al ganado. Apenas había otras opciones. Durante años, esa fue su única realidad. Hasta que algunos comprendieron que, si querían un futuro distinto, tenían que marcharse, no por un sueño, sino por necesidad. Y así, en muchas casas, se repitió la misma escena. Una maleta que se cerraba sin saber si algún día volvería a abrirse allí. Se fueron lejos, pero la memoria del pueblo fue siempre con ellos. A ver, yo soy Leontina Prieto del Arroz, de aquí de Margolles, nacida aquí en la Grande de Margolles. Un día del Espiragües, ahí en Ribadesella, conocí a Julio, que venía en una excursión de allá de Santander, y después nos empezamos a cartear, porque antes eran cartas, no había teléfono, nada más que alguno así público, y después nos empezamos a cartear y enseguida dice que me va a venir a ver. Bueno, pues me vino a ver, estuvimos un día aquí en Margolles juntos y al poco tiempo dice que no, que se va a Australia. Y desde allí me mandó una carta. Y digo, bueno, pues a este novio que ya se me fue. Pues nada, y siguió escribiendo y eso, y se fue. Él se fue a Cuislán a cortar caña, la caña de azúcar. Pero yo me decidí, dije, yo enseguida tengo la mayoría y me voy, porque ya tenía 20 años y antes no era como ahora los 18. Antes eran los 20 años, tenías mayoría y podías decidir. Y entonces yo lo pensé así y preparé los papeles por inmigración católica y enseguida ya me llamaron a hacer un reconocimiento a Madrid. De allí vino un médico de allá de Australia y nos hacía placas y todo eso. Y después cuando estábamos allí, que nos estaba reconociendo, a mí me cogió así de las manos y dio vuelta las manos y claro, yo las tenía todas callosas de trabajar al campo y según me veo así las manos, dice, me dio los papeles y que yo ya pasaba. Se conoce que querían gente trabajadora porque ellos querían eso. Pues el viaje fue un poco pesado porque tardamos 3 días. Bueno, 3 días. Es que íbamos detrás del sol o algo así, porque no amanecía nunca. Llegué a las 11, o llegamos todos allí a las 11 en Sydney, a la estación del tren, y luego a las 4 de la tarde ya estábamos casándonos ahí en una iglesia. Bueno. Pues yo me llamo Blanca Sara, nací en Taranes, en el concejo de Ponga. Estuve allí hasta los 27 años, que trabajaba también al campo. Después me casé aquí, en Perulles, con Pepín, y estuvimos aquí un tiempo, pero después marchamos a Avilés, 10 años, estuvimos allí. Después volvimos otra vez para Perulles y aquí pues también trabajé al campo y por ahí alguna cosa. Después arreglamos la casa, hicimos un hotel rural pequeñín y allí trabajé 23 años. Bueno, nosotros somos 4 hermanos, 2 marcharon, los 2 primeros, cuando se abrió la emigración marcharon, el mayor para Alemania y el otro para el Uruguay. Y el Uruguay ya lleva 58 años allí, el de Alemania estuvo también, no sé cuántos años serían, 20, y el del Uruguay es el con el que más contacto tengo, porque todas las semanas hablamos y está muy pendiente de todo lo que pasa por aquí.
ver, yo soy Moncho, nací en Peme, de Santianes del Agua, y vivo en Llano de Margolles porque me trajo la mujer 2 veces. Una cuando me casé y otra cuando me jubilé. Estuve en Barcelona, en Rubí, y allí estuve 37 años. Me llamo Ana María Blanco Prieto, tengo 75 años y vivo en Llano de Margolles. Estoy casada con Moncho. Marché a Barcelona cuando tenía 22 años y estuvimos allí 37 años. Y ahora volvimos otra vez a vivir para Llano. A veces, marcharse no era tanto una elección como una necesidad para poder avanzar. Nuestros protagonistas explican por qué dejaron atrás la vida del pueblo para buscar nuevas oportunidades. Mira, yo aquí había gente que migraba a Venezuela, a otros sitios, y los días que venían bien y todo eso, y digo, oye, pero yo qué hago aquí trabajando al campo así. Digo, hay que emigrar. Menos mal que vine, fui allí a eso, pues, a salir adelante y a hacer algo de dinero, porque aquí la verdad es que en aquel tiempo se vivía muy mal. Y había poco dinero, yo por lo menos de mi casa. Y porque, claro, no entraba ningún jornal. Poco que tenías en casa y el campo, pues, no daba para nada. Yo porque había un vecino allí del pueblo que lo animó a que ofrecía trabajo y tenía una panadería, podía trabajar allí. Puso él una panadería por su cuenta y estuvo trabajando muy bien. Y después, cuando se casó, tenía la mujer una fábrica de arena, los padres, y los padres de ella se jubilaron y siguieron allí trabajando los dos. Pues porque tuvimos un crío, el mayor, y entonces su padre estaba en Sevilla, que andaba con un camión, y cuando volvió tenía el crío 5 días ya. Entonces dijo que eso que no era vida, y tenía a su hermana en Rubí, en Barcelona, y pensamos de marchar para allá. Yo no tenía ganas, pero al final fuimos y bueno, estuvimos muy bien allí. Encontraron lo que venían buscando, trabajo y una vida mejor. Pero el precio fue estar lejos de casa. Allá fue todo muy fácil, la verdad que sí. Porque se trabajaba, pero se ganaba muy bien y el trabajo tampoco, por lo menos el mío, no era malo. Hombre, la familia la echas de menos, eso sí, porque claro, despégate así, sin más, en aquellos tiempos la familia era mucho. Sí, yo era lo que más echaba de menos, la familia, eso sí, me costó lágrimas, no creas que no. Viví tan bien allí, fui tan feliz. Aprendí muchísimo allí, sí. Mucho de lo que no había aquí, claro. Que cuando marcharon mis hermanos yo era muy joven y entonces tampoco sufría, porque los que sufrieron fueron mis padres, que ya eran los que estaban pensando cómo lo pasarían, cómo les iría. Tardaron, las cartas del Uruguay tardaban 4 meses a veces. Bueno, por lo menos quítame de aquí del camión, porque aquí andaba la carretera, andaba por toda España, y allí bajaba nada más de Gerona, agua de Fombella a Barcelona. Entonces tenía el recorrido más corto. En la situación que estábamos en Asturias en aquella época, yo me volvería a marchar. Y cuando llegué allí, pues claro, la mayoría de la gente hablaba en catalán. Pero una vez ya me conocían y hablaban el castellano. Entonces, de venir de Llano de Margolles, verme en aquello tan grande, y me costó bastante, pero bueno, después fue la mar de feliz allí.
Cuando el esfuerzo empezó a dar resultado, parte de lo conseguido encontró el camino de vuelta. Y con ello llegaron mejoras y un nuevo impulso para quienes seguían en el pueblo. Mucha de esta gente lo que hacía era ir a el poco dinero que reunía de más, lo enviaba a los padres, ¿no? Para ayudar a la gente que estaba, bueno, los que habían quedado aquí y demás, ¿no? Luego, si podía, llevaba a hermanos, ¿no? Y mantenían ese vínculo y daban riqueza aquí al pueblo, ¿no? Se enfrentaron a lo desconocido y a otra manera de vivir. Hoy agradecen haber dado aquel paso lleno de oportunidades, pero ahora de vuelta a su origen, sienten que todo tuvo sentido. Estoy muy agradecida de ese país porque nos enseñó a vivir de otra manera mejor. Mi hermano sigue muy arraigado a Asturias, no 100%, vive allí, pero el corazón tiene aquí. En Margolles estoy más tranquila, hay más tranquilidad. Vas a Barcelona y al ser mayor ya me encuentro atabalada. Y entonces aquí en Llano pues estoy feliz, venimos aquí a la gimnasia, a la memoria, tengo muy buenas amigas y soy feliz aquí. Emigrar no es cómodo, emigrar al principio sí se pasa un poquillo de aventura y hay gente que sí, que disfruta, pero es complicado dejar familia, dejar tu tierra, dejar costumbres, y luego hay gente que tiene suerte y gente que no tuvo suerte. La vida les obligó a marcharse y el tiempo les enseñó a agradecerlo. Encontraron un porvenir y un camino propio, pero también distancia y ausencia. Aprendieron a vivir lejos y construyeron un hogar sin dejar de mirar hacia atrás. Porque las raíces no se ven, pero sostienen toda una vida. Y para todos ellos, el pueblo sigue siendo su punto de partida.